Bienvenidos al sótano, el lugar donde compartiremos con ustedes cuentos de terror, creepypastas, historias paranormales y cualquier otro relato que te haga difícil conciliar el sueño esta noche. Recuerden que siempre recomendamos el uso de auriculares para así aprovechar al máximo la historia. Mi nombre es Tamara y junto a Gabriel te contaremos la siguiente historia. Esta historia transcurre en Salem, lugar conocido por los famosos juicios por brujería ocurridos entre enero de 1692 y mayo de 1693. El viejo Mason había llegado para suplir el puesto de cuidador en uno de estos cementerios con mayor antigüedad en Salem, luego de que el custodio anterior desapareciera en circunstancias poco claras. Al entrar al puesto de guardia, comenzó a librar una batalla diaria con las ratas que infestaban el lugar. La lucha era constante y los métodos por exterminarlas eran variados, pero todos sus esfuerzos eran en vano. Las ratas simplemente no desaparecían. Las alimañas ocupaban cada rincón del cementerio y además de ser una multitud, también eran enormes, aun siendo de la especie Musecumanus. Para darse una idea, un roedor de esta especie puede llegar a medir hasta 35 centímetros, si no incluimos la cola. Son las típicas ratas que hoy en día conocemos como ratas de alcantarilla. Durante muchos de sus intentos por exterminarlas, se topaba con ratas del tamaño de un gato. Y al acercarse a las madrigueras, se asombró al percatarse que dentro de esas cavernas cabía fácilmente una persona adulta. Esto hizo a Mason reflexionar sobre las muchas leyendas que escuchó al llegar al pueblo de Salem. Extrañas leyendas que advertían de una extraña vida embrionaria que sobrevivía a la muerte, ocultándose en los rincones más oscuros bajo la tierra. Recordemos que la historia se centra décadas posteriores a los juicios llevados a cabo en el pueblo, en donde Cotton Mather tuvo gran influencia en las condenas por brujería y ejecución de la lavandera católica irlandesa Goody Glover. En este juicio se usó como prueba la evidencia espectral, la cual es una forma de evidencia basada en sueños y visiones. Y se contaba también que en los panteones más antiguos de Salem habitaban criaturas mucho peores que esos animales. Claro que las ratas provocaban en Mason repulsión, pero también respeto. Él sabía el peligro que podían provocar esos dientes afilados. Sin embargo, no entendía el terror que provocaba en los antiguos habitantes del pueblo. Los ancianos contaban que las ratas eran un ejército formado por aquellas criaturas que habitan bajo la tierra y que eran las mensajeras entre las profundidades y la superficie. Decían que las mismas ratas robaban cadáveres para ofrecerlos en ofrendas a dichas criaturas en grandes banquetes. Por supuesto que Mason no hacía caso a estas creencias infundadas. Es más, trataba de mantenerse lo más alejado posible de los lugareños mientras intentaba controlar el número de ratas. De esa forma, nadie sospecharía en los asuntos turbios en los que él estaba metido. Los oscuros asuntos de Mason consistían en hurtar las posiciones que él consideraba de valor en los cuerpos, tales como dientes de oro, ropa elegante y uno aún más perturbador, como lo es la venta de partes del cuerpo y hasta cuerpos completos a estudiantes de medicina. Por eso Mason se esforzaba tanto en querer ocultar la presencia de las ratas,
porque si se llegaba a destapar algún ataúd con signos de haber sido mordisqueado por ellas, también descubrirían su turbio negocio. Y lo más seguro es que, por las leyes de la época, el castigo que le caería sería bastante severo. Algo muy curioso es que las ratas siempre perforaban los ataúdes desde los extremos, nunca desde los costados, suponiendo así que actuaban bajo órdenes de alguien con algún tipo de inteligencia superior. Pasaron los días en los que el cementerio se había vuelto un lodazal por las intensas lluvias ocurridas. Mason se encontraba cerca de una tumba descubierta donde se encontraba un ataúd de una fina madera de roble. Allí esperaba que ningún familiar apareciera para visitarla, para así poder llevar a cabo sus prácticas morbosas. Al acercarse para abrirlo, se percató de un sonido proveniente de dentro del ataúd, como un murmullo. Entonces entendió. Las ratas le habían quitado el botín de nuevo. Mason, furioso porque las ratas le habían ganado por minutos, abrió el féretro con su pala, encendió su linterna y observó que el ataúd se encontraba vacío. Pero pudo ver que en uno de los rincones había un agujero por el que se podía ver un enorme túnel por el cual vio desaparecer el cadáver. Él no dejaría que se llevaran el cuerpo de esa persona, más que nada por el costoso alfiler de corbata que poseía con una perla auténtica, además de los gemelos de sus muñecas, claro. Al entrar en el túnel se percató de que era muy angosto. Podía ver cómo el cadáver se iba alejando rápidamente de él. Intentó seguirlas, pero al ser un espacio tan pequeño se le dificultaba cada vez más. Para colmo, el olor a putrefacción del muerto había inundado todo el túnel. En ese momento, Mason tomó la decisión de que si no podía alcanzarlas, entonces volvería a la superficie. No pasó mucho tiempo hasta que él se dio cuenta de que el lodo comenzaba a cerrarle el camino. Fue entonces que decidió dejar de lado su objetivo y finalmente volver. Al tomar esa decisión no se había dado cuenta de algo. El túnel era demasiado angosto como para poder darse la vuelta. Fue entonces que entró en pánico hasta que pudo divisar un túnel vertical por el cual metió las piernas y consiguió dar la vuelta. No alcanzó a acomodarse, que enseguida sintió un puntazo en una de sus piernas. Dirigió su linterna hacia atrás y pudo ver una multitud de ratas mordiendo sus piernas. Las ratas que mordían las piernas de Mason eran enormes y tenían los dientes muy afilados. Por eso él, con su linterna, intentó alejarlas lo más posible, lo cual funcionó solo por un momento. Al pensar que las ratas podrían volver a por él, tomó su pistola y con cuidado apuntó y disparó. Verificó que las ratas ya no estuvieran. Guardó el arma y emprendió camino por el túnel hacia la salida. Pero no pasó mucho tiempo para escuchar cómo las ratas volvían a gran velocidad. Fue entonces que lo alcanzaron y comenzaron a morderlo nuevamente. Una en particular, distinta a las demás, lo miraba fijamente. Mason, sin dudar, tomó su pistola y entonces disparó otra vez. Pudo escapar y llegar a la entrada de otro túnel donde se frenó a descansar un poco. Cerca de él, sintió un bulto extraño bajo la tierra. Era el antiguo cuidador del cementerio. El cuerpo comenzó a moverse hacia la dirección de Mason
quien no tuvo más remedio que ingresar en aquel túnel lateral que lo desviaba de su camino hacia la superficie. Mason comenzó a arrastrarse dentro de ese túnel con más fuerza, sin importarle ya los golpes y las heridas que le provocaba, chocándose con las piedras del túnel y llenando sus ojos de lodo. Las ratas igualmente lograron alcanzarlo, y él, a punto de rendirse, sacó su arma y comenzó a disparar hasta quedarse sin municiones. Ya sin balas, pudo ver encima de él una gran piedra. Sin dudarlo, comenzó a quitar el barro de ella, ya que si lograba hacerla caer, bloquearía el camino entre él y las ratas. Finalmente consiguió desprenderla del lodo, logrando que se derrumbara detrás de él, provocando de esta forma un chillido de agonía que venía de las ratas. Sin tiempo para pensar y viendo que el desprendimiento de la piedra estaba provocando que el túnel colapsara, Mason se apresuró a salir de ahí. El túnel no le daba respiro y cada vez era más difícil moverse por él. Con sus últimas fuerzas, se arrastró como pudo, ya casi sin poder mover sus brazos ni sus piernas. Continuó así hasta toparse con algo que le impidió seguir avanzando. El terror lo inundó. Al escapar de esas terribles criaturas, se había metido en un túnel sin salida. Era un ataúd. Un ataúd vacío por el cual había ingresado por uno de esos agujeros que las ratas hacían. Ya casi sin aire y con un calor asfixiante, intentó empujar la tapa, pero era imposible. Estaba cubierto completamente de tierra. Rasguñó el forro hasta desgarrarlo. Y fue en ese momento que escuchó los chillidos de triunfo de las ratas. Comenzó a gritar y a retorcerse para espantarlas, pero éstas no retrocedían. Ya exhausto por la falta de oxígeno, Mason se tranquilizó. Cerró sus párpados. Sacó su lengua ennegrecida y se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos dementes de las ratas resonaban en sus oídos. Las ratas del cementerio. Henry Kuttner. Si tienes recomendaciones, cuentos que quisieras escuchar con nuestras voces, autores de tu preferencia o simplemente dejarnos comentarios o preguntas, mándanos un mail a vocesdelsótano@gmail.com. Nuestra cortina musical fue realizada por Julián Rey. Comparte nuestro contenido y síguenos en Instagram, @vocesdelsótano, Gaby Esp, Julián.r_y Tamara Beppo.